Ya. Bueno, chicos, desde ahora vamos a comenzar a grabar la clase. Vamos a partir con una revisión de del ejemplo que subió José, que era muy similar a lo de la tarea que tenían de ordenamiento, ¿ya? Y para explicar un poquito lo de la variable auxiliar antes de pasar a la diapositiva, ¿ya? Y ahora voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? ¿Cierto? ¿La ven por ahí, cierto? Sí. Sí, ya. ¿Ven el PCInt, cierto? Ya, sí, es que tengo 3 pantallas, entonces por eso pregunto. Ya, bien. Acá, ¿de dónde nace la necesidad de una variable auxiliar? Ya, porque es un concepto nuevo. Hasta antes los algoritmos que ustedes habían visto no habían sido necesario guardar algo en una variable auxiliar o temporal. Normalmente uno lo llama aux de auxiliar o bien de temporal, ¿no? Acá es más común verla como aux, ¿ya? Una variable definida del mismo tipo de todas las variables que se ocupan acá porque estamos manejando enteros, ¿ya? ¿Y por qué nace la necesidad de un temporal? Nace de la necesidad que nosotros tenemos un solo array en este momento que se llama lista, ¿ya? Que tiene una dimensión de 5, ¿ya? Y vamos a recorrer el array para ordenarlo, ¿ya? En este algoritmo se ocupan 2 ciclos for para ordenar, para aplicar un poco de lo que es el ordenamiento de burbuja, lo que es va surgiendo desde abajo hacia arriba, así como flotando, ¿ya? Es como la burbuja, eso es lo que se llama bubble sort, ¿ya? La idea de este ordenamiento es verificar, por ejemplo, si y hay 2 índices, I y J. ¿Ya? Normalmente en los ciclos for el índice es I. Si tú vas a ocupar una unidad es J. Si después hay otro es K. Es decir, no es muy creativo, pero así como lo normal que se van anidando, ¿ya? Acá el I parte de 0 y el J parte del I más 1. Es decir, de la siguiente, como decir, posición, por decirlo así de una forma. Pero aquí hasta la cantidad menos 1 y cantidad menos 2. Es decir, para este recorre hasta el final y este casi hasta el final. No tiene sentido recorrer hasta el final porque si no después si llega hasta el final no va a entrar por índice, te va a arrojar que hay un error de índice, va a tener un índice fuera de rango cuando compares con el siguiente, porque se supone que este es el siguiente valor, ¿ya? Porque el J es I más 1, ¿ya? Se ejecuta primero el que está dentro y luego el que está afuera. Es decir, el J parte de I más 1 hasta la cantidad menos 1, que ustedes saben que la cantidad menos 1 en este caso es la cantidad de 5, por ejemplo, es porque si no hay un desborde de pila porque nace en 0, el índice parte en 0, ¿ya? Entonces sería de 0 a 4, ¿ya? Pero acá dice que parte de I más 1. Si I vale 0, J vale 1 en la primera pasada. Y va a verificar. I es mayor que J. Si I es mayor que J, entonces significa que lo va a ordenar porque J es menor. Entonces J lo va a dejar al comienzo y para que la I se vaya. Pero estoy en un mismo array. Si quiero modificarlo, si no tengo un temporal y llego y lo piso, como está acá IJ, lo piso, pierdo el valor y sobreescribo y voy a tener 2 valores iguales. Necesito guardar el valor de I para poder trabajarlo después. Y ahí nace el concepto de variable auxiliar, porque
me falta algo donde guardar. Acuérdense que las variables son como cajas para guardar cosas. En este caso, tengo puras variables enteros para guardar enteros. Entonces nosotros usamos una variable auxiliar, que es de uso temporal, para poder resolver nuestro problema. ¿Ya? Entonces de ahí nace la necesidad, porque al ver que este es mayor, lo voy a necesitar mover, pero si yo llego y sobrescribo con el siguiente, lo voy a perder. Entonces, para no perderlo, lo guardo en temporal. Luego, copio el J acá hacia el I, se copia hasta acá, y luego, como el J ya lo copié al I, necesito sobreescribir el J para que pasarlo, es pasar de un lado a otro. Entonces, para pasarlo, ocupamos el temporal que lo guardamos acá. Y así se va ordenando. Y va a quedar el arreglo ordenado. Y va a ir recorriendo nuevamente al siguiente. Por ejemplo, el lista I, que sigue siendo 0, lo compara con el siguiente y así sucesivamente para ir cambiando, ¿no?, los valores desde un comienzo. Luego se incrementa el I. Y el I es 1. Entonces J va a partir desde 2, porque ya lo ordenó. Ya verificó el primer valor del array. Entonces parte del siguiente. ¿Ya? Y se mueve todo un poquito. Y vuelve a hacer el mismo ejercicio para que quede ordenado. Después se vuelve a incrementar el valor de I otra vez. Entonces ya sería 3. Entonces J sería 4. ¿Ya? Entonces hasta 5. Entonces vuelve a hacer la verificación, pero cada vez la verificación es más cortita. Ciclo a ciclo se va verificando, pero todo de nuevo. Avanza uno, todo de nuevo. Avanza otro, todo de nuevo. Avanza otro, todo de nuevo, pero más corto, más corto, más corto. Esa es la idea para ir ordenando este algoritmo. Pero la necesidad de la variable temporal está aquí, en esta línea, que yo voy a sobreescribir el valor de lista sub i, lo voy a sobreescribir con el siguiente. Recuerden que es el siguiente valor, o el valor que está dado por j, digamos, que puede ser 4, 3, no sé, porque es menor. Voy a sobreescribir el valor que está acá. Entonces, este valor lo voy a perder para siempre. Entonces, para no perderlo, antes de sobreescribirlo, lo guardo. Y después salvo ese valor que estaba guardado en esta variable auxiliar en el siguiente, que está definido aquí. ¿Ya? Así que eso es como para entender la necesidad de una variable temporal, porque antes no habíamos, en ninguno de los algoritmos había sido necesario una variable temporal. Comprendo que esto, así, al comienzo es como mucha información de golpe, sobre todo que fue como un salto en complejidad bastante alto en comparación a lo que veníamos viendo, ¿ya? Pero es necesario verlo porque los algoritmos en la vida diaria, por decirlo así, se ocupan, ¿ya? Se ocupan variables auxiliares, se ocupan para guardar, por ejemplo, para no perderlo, porque vamos a sobreescribir y después vamos a agarrar y vamos a mandar un JSON en el servicio REST. Entonces, pero para no perder esa operatoria en el medio, lo vamos guardando en variables temporales, ¿ya? Y después armamos nuestro array listo, lo dejamos listo, por ejemplo, y ahí se mandan otros procesos. Ordenamiento de un array, después los lenguajes te entregan, vienen con las funciones ya listas, tú vas a invocar un sort y te va a ordenar el array, es decir, no vas a hacer esto para ordenar un array, es decir, esto lo vemos acá, para que aprendan la lógica, el manejo, pero en el lenguaje está el sort y listo, te entregó ordenado el array. No tuviste que aprender el algoritmo de ordenar, ¿ya? Pero sí es importante manejar bien la lógica porque del uso de temporales y del uso de esto, porque más adelante te vas a encontrar con distintos problemas y lo vas a necesitar. Tener por lo menos el ejercicio mental de haberlo hecho antes. Entonces, se te va a ocurrir la forma, así va a llegar la iluminación para resolverlo, pero es porque tú mismo ejercitaste este tipo de ejercicio, ¿ya? Si no lo ven nunca, después cuando se encuentren con alguna dificultad, va a ser difícil
resolverlo. ¿Ya? Así que eso principalmente del porqué de la necesidad de una variable temporal. José, ¿tú quieres aportar algo, algo a la explicación que puede haber sonado un poco chino de repente? No, creo que el primer punto es preguntarles a ellos si entendieron, porque a mí me pareció clara. Ah, Eh, ya, ya, sí, ok. Bien, chicos, ¿entendieron por ahí, por ejemplo, a ver, Profe, ¿sí? Ah, ya, listo, Hugo, sí, ¿entendiste o no? sí, no iba a preguntar, pero bueno, mejor pregunta. Vea, yo la verdad, por ejemplo, cuando uno dice que y parte de cero, por ejemplo, arriba, para i igual a cero hasta acá, ya menos uno, eso se tomaría como que yo parto desde acá y el menos uno es como el final. Claro, parte de 0 hasta cantidad menos 2. En este caso, es cantidad, h, no se lo borré, cantidad es 5. ¿Ya? Entonces parte en 0 hasta 3. Ese es su rango, de 0 a 3, el i. Y el j sería de 1 hasta 4. La primera vez, porque el j va cambiando cada vez que se hace un ciclo. La primera vez, porque i es 0, entonces j vale 1. Se ejecutó, que la primera vez i es 0 y la segunda vez j es 1 hasta 4. Y se ejecutó todo este ciclo para. Terminó el ciclo para. Volvió a ejecutarse el de afuera. Recuerden que primero se ejecuta desde adentro y luego ven desde afuera. Pasa al siguiente, que es 1, y si, esto sigue, no varía, de 1 hasta 3, ¿cierto? Ya no es 0 hasta 3, sino 1. Entonces ahí vale 1. Y j ya no vale 1, j vale 2. Y sigue siendo hasta 4. Entonces j, todas las comparativas va a ser con el 1, que tiene el i, que cambió después que dio toda la vuelta, terminó, y el j vale 2. Entonces todas son con esos índices. La siguiente, ves que terminó. No, pero primero, Profe, perdón, me equivoqué un poquito. Déjame explicarlo un poquito, porque me faltó un detalle que es importante. Recorre todos los J primero. Tuve un lapsus intermedio, a cualquiera le puede pasar. ¿Ya? El J se completa con todo el ciclo completo. Primero parte en 1 hasta 4 y el I vale 0. Entonces completa el I vale, el primero vale 1, digo el I vale 0 y el J vale 1. Completó todas las comparaciones con esos valores. Vuelve a ejecutarse el ciclo para, que está acá adentro, completo. Entonces sigue siendo, este sigue valiendo 0 y el J ya vale 3. Digo, perdón, vale 2, porque salía 0. 0 más 1, 2. No, porque había pasado el 1. Este vale Profe, 2. Después lo vale que pasa es 3 y que después vale 4. ¿Mm? ayer el profe José lo explicó con Excel y se entendía como, o sea, yo por lo menos Era más cuando fácil hacía los cambios visualizarlo. de número se me hacía más fácil entenderlo, que en teoría. No sé si se puede Claro, hacer un ejemplo con Excel. con Excel. Ok, ok, veamos. Para la próxima va a tener el Excel abierto. Un libro en blanco. No era eso lo que quería hacer. Era esto. Ya. El I y el J. El I, la primera vez, vale, aquí vamos a J.
Claro que el zoom, vamos a agrandarlo un poquito. No, mucho. Va, lo dejo igual. No me lo quería agrandar. Se me fue en rebeldía esto. Eso no lo tenía previsto. ¿Alcanzan a ver algo, no? Que se ve como chico. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Este es el I y este es el J. Entonces la primera vez el I vale 0 para este ciclo. Cuando partimos, el I vale 0 y el J vale 1. Como está dentro y se ejecuta todo el ciclo for completo acá adentro, después tomas 2, después tomas 3 y después tomas 4, que es el valor que va a llegar hasta aquí, que es 5 menos 1, 4. Después terminó ese ciclo, salió del para y volvió acá. Ahora el I vale 1. El J vale, parte en 2, porque es I más 1. Entonces parte en 2, después 3, después 4. Después el I sube a 2. Entonces, como el J parte del siguiente, sería 3, sería 4. Después el I toma valor 3, que es el valor máximo que va a alcanzar el I. ¿Por qué? Porque es 5 menos 2, 3. Hasta aquí nomás va a crecer. Y eso es importante porque si no va después. Y el siguiente parte en 4 y hasta ahí nomás llega. ¿Y por qué? Porque si no, acuérdense que van de 0 a 4. Si no, se pasaría, habría un desbordamiento de array, de índice. ¿Ya? Entonces, la primera vez, voy a verlo. A ver, siento una línea para verlo más claro. La primera vez, el ciclo for de acá adentro, el para, que está acá adentro, se ejecutó 4 veces. La segunda vez, cuando se incrementó el I, lo volvió a comparar, pero 3 veces. Después se volvió a incrementar el I, porque se ejecuta completo el de acá, se ejecutó 2 veces. ¿Por qué? Porque esto es variable. La partida es variable. ¿Ya? Y luego se ejecutó una vez, la última vez. Entonces se ejecutó todas esas veces para poder comparar y ordenar este arreglo auxiliar. ¿Ya? Siempre es anidado, ¿ya? Es lo anidado y luego lo de acá. ¿Profe? Ahora, ¿sí? Sorry, es que si lo vemos así como usted lo está haciendo, se partiría comparando la posición 3 y 4 para comparar dos números. Y de ahí se partiría y se empezaría como a comparar en cadena hasta llegar a un resultado. No, ¿No? parte en 0. Aquí está en 0. Entonces, la 0 y la 1. Esas son las primeras que compara. El primer ciclo for, el I se mantiene su valor 0. ¿Ya? Acá es 0. La primera vez entramos y es 0. Y entramos al segundo para, donde J parte en 0 más 1, es decir, parte en 1 hasta 4. Ese es su rango. Y todo este rato que se ejecutó, el I siguió valiendo 0, no cambió su valor. El único que cambió su valor fue el J en este para, que está acá adentro. Entonces fue comparando el I sub 0 con el I sub índice 1. Después lo comparo con el índice 2, lo comparo con el índice 3, lo comparo con el índice 4, pero I siguió siendo 0. ¿Ya? Después la segunda vez terminó de hacer todas esas comparaciones con 0 y acá 1, 2, 3, 4, terminó el para, porque llegó desde 1 hasta 4. Siguió, salió del para, entonces se volvió a incrementar este, y ahora vale 1. El para de adentro es I más 1, es decir, 2. Partiría en 2. 2, que está aquí. Y de ahí
hasta 4, porque eso no varía. Entonces, en todo ese rato compara lista sub 1, es decir, lista 1 con lista 2, lista 3, lista 4. Después que terminó, llegó de nuevo hasta lista 4, terminó aquí, y se salió del para, llegó acá, volvió a ser para, y este volvió y se incrementó, y ahora vale 2. El I vale 2. El J ya no vale lo que tenía antes, sino que parte en I más 1. Entonces el J parte en 3, hasta 4. Entonces este es 2, que no cambia, con el 3 y con el 4. Terminó el para, vuelve a incrementar, y ahora el I vale 3. Si el I vale 3, el J vale 4, porque es I más 1, cuando el I vale 3. ¿Ya? Entonces, como el I vale 3 y el J vale 4, compara el I con compara 3 con el 4 en el último ciclo. Y ahí termina este ciclo anidado. Entonces, siempre el que está dentro se ejecuta completo varias veces, pero ese completo viene dado por el inicio de acá, que es, aquí está la trampita, que el inicio no es siempre completo, sino que va variando acá por el valor de I, que se va incrementando acá, y ese valor se va incrementando aquí también. Entonces, por eso la primera vez se ejecuta 4 veces, 3, 2, 1 vez. El profe consulta, ahí se puede ver qué es lo que imprime, o sea, escribir I y J en el código, para ver si sale. Sí, sí se puede, no hay problema. Acá acá dentro del, para que salgan los dos, así todo el rato, tiene que estar dentro del segundo para. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir y J. Punto y coma. Bueno, aquí hay valores que... porque estamos llenando la raíz. Aquí lo puse ordenado, así que medio fome. Tenía que haberlo puesto distinto. Salió rapidito, no voy a reiniciarlo. A ver. Y ahí lo ordenó. Y aquí pueden ver lo que yo les decía. Primero, el I vale 0 y se ejecutó 4 veces. 1, 2, 3, 4. Luego, el I vale 1, pero se ejecutó 3 veces. El I vale 1, pero se ejecutó 3 veces. 3, 1. Luego, el I vale 2, pero se ejecutó 2 veces. 3 y 4. Y luego, la última vez, el I vale 3, pero el J se ejecutó una vez. 4. Entonces aparecen 4 ceros, 3, 1, 2, 2 y un 3. Que es lo que les mostré acá en el Excel acá al lado. Eso mientras va ordenando. ¿Entendieron? O sea que literal la I es como el índice, y si viéramos como el array así, por ejemplo, vertical, sería como, es como comprobando, listo, parte en 0, después parte en 1, siguiendo la condición, por ejemplo, cantidad -1 o -2, como y empieza, cantidad así. Lo que pasa es que viene dado el for parte en 0 y termina en 3. En 0 y termina en 3 en la parte I, el para del I. Y en el para del J, que está adentro, parte en 1 y termina en 4. 4. Esa es la primera vez. Pero después el J ya no parte en 1, Claro. parte en 2. Ay, después mira. ya parte en 3. ¿Por qué? Porque va cambiando, porque primero se ejecuta el para que está adentro, se ejecuta completo. Por eso 1, 2, 3, 4. Se ejecutó completo el para, pero el I no cambió su valor, porque esto se ejecutó dentro de este otro para que todavía no cambia su valor.
para con I0 se ejecutó una vez. A ver si no sé si este soporta este tipo de comentario. No, no soporta ese comentario. Maldición. Pero, si ustedes ocuparan un solo para, desde I a CJ imprimimos el valor de I, se va a dar esto, 0, 1, 2, 3, en el índice. ¿Ya? 0, 1, 2, 3. Si no hubiera un J que imprimir. Y sería eso nomás. Pero como tenemos otro para acá, este para acá se ejecuta completo cada vez que se ejecuta un I. Entonces primero I vale 0, el J se ejecutó la primera vez 4 veces por la condición particular de este para. Es decir, este para se ejecutó completo. Luego se incrementó y este para se volvió a ejecutar completo. Lo que pasa es que ahora es menos porque el índice de partida tiene otro valor. Después volvió a incrementar su valor a 2 y el para que está dentro volvió a ejecutarse completo. Lo que pasa es que, claro, son menos veces porque es dependiente de esta otra variable. Es una variable dependiente de la otra. ¿Ya? Y después volvió a incrementar su valor y este se volvió a hacer completo, el para adentro. Lo que pasa es que partió después y entonces por eso, ya, porque era dependiente, entonces ejecutó una vez. Entonces esos son los dos paras anidados. Y uno cambia su valor porque es dependiente del otro. Pues este ya está definido acá como 0. Luego está definido como 1, como 2, como 3. Profe, consulta. ¿Sí? No aparece el 1, 0. O sea, 1, 0, sí, 1, 1. El 0,1 será. El 0, 1, pero abajo donde es el I es 1, no me aparece el 1, 1 porque ya lo evalué como 0, 1, algo así. No, mira, fíjate. Como que va desapareciendo porque ya lo evalué arriba. No es por eso. Sí, pero no. Ya, no es por eso, matemáticamente, porque el I está aquí. Entonces aquí el I vale 0 la primera vez. Entonces aquí, como el J parte en 1, parte en I más 1. Siempre el valor de J va a ser dependiente del valor de I. Depende del valor de I. El primer valor de J de adentro es 1 más que el valor de I. Acá es 0, el primer valor de J es 1. Acá el valor de I es 1, entonces el primer valor de J es 2. Acá el I es 2, entonces el primer valor de J es 3. Y si el I es 3, el primer valor de J es 4. ¿Por qué? Porque el valor de J depende de I, que está aquí. Es por eso. Solo por eso. Bien. Paulina, bien. Sí, ok. Sí. Profe, una consulta. Sí. Hasta ahora no me queda claro la posición del temporal y su importancia ahí en la secuencia. Estoy viendo ahora, estoy mirando, no me queda claro el temporal. ¿Qué significa? ¿Por qué está? No. Por eso, vuelvo a explicar. Mira. Te vuelvo a explicar. El temporal, la única función que tiene en este caso es que te ayude a no perder un valor. Porque en esta línea que está acá adelante, la siguiente línea, yo sobrescribo un valor, que sobrescribo este mismo valor que está acá. Si yo lo sobrescribo, no puedo, acuérdate que en una variable solo puedo almacenar un valor. Si yo lo vuelvo a escribir, se sobrescribe, el valor que había antes se pierde y se escribe con el nuevo valor. Entonces, para no perderlo, yo lo guardo antes en una variable auxiliar. Es decir, lo guardo en otra caja, porque después lo voy a escribir. Entonces, escribí el valor de esa caja, lo ocupé, y luego, como tenía guardado el valor en el temporal, lo ocupé de nuevo para poder rescatarlo, porque estoy cambiando de una caja a otra.
Sí, entiendo, pero sí. No puedes hacerlo las dos a la vez. No puedes hacer, de- no hay una transposición, así como por ejemplo veía en Robotech, así como que, transposición, cambiamos inmediatamente. No, eso no existe, no existe esa operación. ah, No existe la no, operación es de transposición. necesario. Entonces, como no existe la Ya, transposición, sí. no existe el intercambio de posiciones, eso no existe esa operación. Entonces, para no perderla, tú lo guardas en otro lado para poder sobreescribirla y luego ocuparla de nuevo. Ya, entonces no puede ser de memoria, o sea, lo guardo en algún parte y para no tenerlo en la lista, porque a veces presta ahí que no se puede confundirse con eso de temporal, pero Es que no donde sé, porque tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Puedes ponerle auxiliar, temporal, algo, pero tú tienes que guardarlo en alguna parte. Y esa parte es tu variable temporal. Tu variable auxiliar, tu variable de rescate, tu salvavidas, donde tú vas a guardar esa información que tú necesitas guardar porque si no la vas a perder. Porque no existe la operación de intercambio. No existe esa operación. Entonces tú lo que tienes que, como vas a sobreescribir el valor, necesitas guardar ese valor que vas a sobreescribir en otro lado para no perderlo. Y en alguna parte lo tienes que guardar. Entonces, eso de donde tú lo guardas es tu variable temporal o tu variable auxiliar. Ahí lo guardas para después usarla de nuevo. Porque si no la guardas, la vas a perder. lo vamos a perder de vista. No, se pierde, se sobreescribe. Ya no existe Bueno. nunca más. Desapareció forever. Ya, vamos a pasar a la clase, estamos atrasadísimos. De hecho, ya tendría que haber terminado. Y ahora partiría la parte práctica, pero sorry José, pero te voy a robar un poco de tiempo. Ya. No hay problema. Vamos. Disculpa que te tomé el espacio. Ahora vamos a hacer un break ya de 10 minutos hasta las 20:17, según este reloj que está aquí puesto. Y vamos a comenzar la exposición, ya para que se relajen un poquito. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, porque si no vamos a fundirlos con lo que viene más adelante. Voy a pausar la grabación. Bueno chicos, acá estamos retomando la grabación en este momento para continuar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Qué raro que salió encima. Ahí sí, ya, bien. Bueno chicos, vamos a comenzar con la clase teórica del día de hoy y los contenidos que vamos a ver hoy son los arreglos bidimensionales. Tuvimos todo un amplio repaso previo del arreglo unidimensional para poder abordar de mejor manera esta clase, que es de arreglos bidimensionales, más conocidos como matrices. ¿Ya? Ahí la bienvenida a la matriz para Nimo. La idea, por ejemplo, para ver una matriz, imaginarse lo que es un arreglo bidimensional, lo más simple es ver las tablas de, por ejemplo, una planilla Excel o bien una tabla que uno haga donde tiene filas y columnas, donde va definiendo, por ejemplo, el típico, la primera, yo creo, matriz que conocemos sin llamarle matriz, el horario cuando uno va al colegio, donde te salen los días de la semana y los ramos que tú tienes, las horas que tú tienes, el recreo marcado y todo. Eso, por un lado, te salen los días, por el otro lado las horas. Y tú los vas rellenando con la asignatura.
Ese es como la primera matriz o arreglo bidimensional que nosotros vemos en nuestra vida escolar, de chiquitito, sin llamarle matriz ni nada por el estilo, sino que es un horario. ¿Ya? Pero ahí se ve la aplicación práctica de lo que es un arreglo bidimensional, ¿ya? Donde hay filas y columnas. En este caso, acá se decía, imagino una empresa que desea registrar las ventas diarias por un mes de cada vendedor en la tienda. Entonces, día 1, día 2, día 3, y cada uno de los vendedores, ¿ya? En este caso se necesitan dos dimensiones, día y vendedor, ¿ya? En la figura se muestra un arreglo de dos dimensiones, el número de vendedor para las filas, que es eso, una fila, ¿ya? Y tenemos y el número del día del mes para las columnas. Las columnas es vertical, así hacia abajo. Imagínense las columnas de no sé, un coliseo romano, todo que son así las columnas, ¿ya? Y por el otro lado son filas, ¿ya? Y aquí tenemos que la venta del vendedor 2 el día 1 es XXX. El vendedor 2 el día 1 vendió XXX. O por ejemplo en el horario del colegio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hora 1, 2, veamos que estas son horas, y digamos que la 3 y la 5, la 3 y la 6 son recreo, por ejemplo, la típica que están marcados. Entonces, el recreo son todas las horas 3, cada día de la semana. Entonces, el día 2, el recreo sería acá, por ejemplo. El recreo del día 2, vendedor 3, sería aquí. ¿Sí? Ya, comúnmente, como se le llama matriz, ya que para acceder a los valores almacenados necesitamos conocer el índice de la fila y el índice de la columna de cada celda. Es decir, ya no es un índice como en el array unidimensional, sino que ahora son dos. ¿Ya? Porque necesitamos conocer la fila y la columna. No solamente la fila o no solamente la columna. Para poder acceder al dato necesitamos conocer la fila y la columna. ¿Ya? Entonces, almacenamos para conocer el índice de la fila y el índice de la columna de cada celda específica. ¿Ya? Almacena de manera general n por m datos. Es decir, no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. N y m no tienen por qué ser la misma cantidad. Por ejemplo, lo que veíamos que los 5 días de la semana en el horario y hay 10 horas para abajo. Es decir, es de 10 por 5. Es decir, no es de 5 por 5, ni de 10 por 10. ¿Ya? No tienen por qué ser de un tamaño fijo. Si cada matriz es una realidad distinta. ¿Ya? Donde n corresponde al número de filas y m al de columnas. ¿Ya? Fila, columna. A continuación se representa un gráfico de n por m por 3. Fila, columna y profundidad, por decirlo así. En este caso son tres matrices rectangulares, tres matrices hacia adentro. Entonces sería de 3 dimensiones. Ese sería un arreglo tridimensional. ¿Ya? La asignación de un valor. ¿Se acuerdan que para el array unidimensional teníamos el índice? Por ejemplo, el array, a ver, en el, veamos, déjenme ver, en el PCInt que teníamos acá, era el índice lista I era el índice, ¿ya? Lista 1, bueno, lista 0, lista 1, ese es el índice del array. Por ejemplo, acá lista 0 y le asignábamos un valor, ¿ya? En el caso de la matriz, se deben asignar conociendo la fila y la columna. Son dos índices, ¿ya? Entonces, una vez declarado el arreglo bidimensional, se debe asignar los valores a las celdas que sea necesario. Para ello se debe indicar el nombre de la fila y la columna. Recuerden, ese es el orden. Fila, columna. Para que no se pierdan. Fila, columna.
¿ya? O sea, hay que aprenderse la memoria. ¿Ya? Es importante considerar el dato asociado debe estar en relación con el tipo inicialmente declarado, es decir, lo mismo que pasaba con el arreglo unidimensional, que era, por ejemplo, un arreglo de enteros. Tú no podías guardar un valor con un número decimal, tiene que ser un número entero. ¿Ya? En este caso la matriz también se declara con un tipo que es de entero, entonces tú en la fila y columna correspondiente vas a guardar un entero. ¿Ya? Lo mismo. ¿Ya? En el siguiente ejemplo se indica cómo declarar una matriz y cómo asignar los valores de sus celdas. ¿Ya? Creación de una matriz de 3 filas y 3 columnas con asignación directa de valores. ¿Ya? Escribir el primer dato. Veamos esto en el PC Input para verlo un poquito más aterrizado, no verlo tan lejano como acá en la diapo, ¿no? Y verlo un poco más cerca. ¿Ya? Entonces lo vamos a correr. ¿Ya? Y vamos a escribirlo acá en el PCI. Vamos a ver lo mismo. Definir datos como entero. ¿Ya? Nuestra variable, nuestra matriz, datos, va a ser de tipo entero. En este caso una variable, no, todavía no le decimos que es matriz. Entonces, acá se lo vamos a decir con dimensión. Dimensión, datos, y le vamos a decir que es una matriz de 3 por 3. Ahí, me falta. Al igual que un arreglo unidimensional, los bidimensionales tú también debes asignar primero su tamaño antes de utilizarlo. ¿Ya? Es lo mismo que se aplica a la unidimensional, pero aquí con 2 dimensiones. Fila, columna. ¿Ya? Entonces, para asignar, dijimos que necesitábamos 2 índices. Por ejemplo, acá dijimos que era el índice, lista teníamos un índice, entonces acá necesitamos los 2. Entonces, datos, cero, 0, parten en 0, ¿ya? El índice al igual que el array, y le vamos a asignar, no sé, número 1. Ah, no, ahí no asignan 10, ya, para que quede parecido a la diapo. ¿Ya? Digo parecido porque después lo vamos a ir cambiando. ¿Ya? Así, a medida que vayan surgiendo las preguntas. Datos 1, 0. A ver, vamos. Ya lo vamos a dejar ahí. 20. Datos 2. Aquí para hacerlo más simple, vamos a ver. Datos. Sigue siendo fila, columna, pero ya, acuérdense, ya escribimos la columna 0. ¿Ya? La columna 0 que está ya la escribimos, así que ahora vamos a escribir datos en la columna 1. Siempre debemos tener el 0 aquí. Aquí me... Medio flojera. A ver si me resulta bien.
si es de 3×3, significa que los índices van de 0 a 2. ¿Ya? Entonces acá estoy escribiendo todas las filas, manteniéndola en la misma columna. Acá otra vez todas las filas en la siguiente columna, manteniendo la misma columna, que en este caso sería la segunda, y acá todas las filas en la tercera columna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en la diapo dice ya escribir el primer dato de la segunda columna. ¿Cuál sería? ¿Quién me lo dice? Por favor. ¿Cuál sería el primer dato? El primer dato en la segunda columna. El primer dato en la segunda 11. columna. El 1, 11. el El 1, primer dato en la segunda columna es 11. 11. Entonces el índice sería 0,1, ¿cierto? Ese es el índice, ¿cierto? sí. ¿Cierto? Esta es la segunda columna. El primero eran 0, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora dice, ya, escribir. Ya, vamos a escribir. El último valor. Dato. El último valor de la tercera columna. ¿Cuál es el último valor de la tercera columna? 2. 52. Claro, el 52 y en los índices Índice. efectivamente son 2, 2. 2 y como 2. decíamos. Exactamente, ese es el índice, 2 y 2. Y el valor es 52, exactamente. Y los índices 2 y 2. ¿Será verdad? Veamos. ¿Ya? Sí, a ver. Tendría que arrojarnos esto, escribir Vamos. 0 y 1. Es decir, debería ser 11 y 52. Veamos. $11 y 52. Sí, estamos bien. Es decir, nos ubicamos bien con los índices. Perfecto. ¿Ya? Ahora sigamos con la presentación. Se pasó. Así lo mismo que habíamos visto, pero ya nosotros lo revisamos, inclusive lo corrimos. Ya. Ingreso masivo. Dado que este tipo de estructuras tiene 2 o más dimensiones, ya si el bidimensional es 2 dimensiones, ya después viene de 3 o más dimensiones. Cada dimensión es un índice más que se va sumando. Nosotros podemos visualizar hasta 3, así en forma, porque nuestro mundo tridimensional, de 3 dimensiones. 4 ya no, solamente lo podemos asignar con los índices no hay, pero visualizarlo, así como verlo, imaginarlo, ya no lo vamos a poder hacer, porque nuestro mundo es tridimensional. Dado que este tipo de estructuras tiene 2 o más dimensiones para recorrer, en caso que se desee asignar valores acá, uno por uno, por cada celda, se debe recurrir a ciclos anidados. ¿Se acuerdan que yo escribí las 9 posiciones? Primero eran todos los índices para la columna 0, se mantenía en la columna 0, 1, partían 0, 1, 2. Después la columna 1, otra vez 0, 1, 2. Después la columna 2, 0, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Se pueden hacer en ciclo anidado. ¿Ya? El ciclo siempre debe definirse en función de otro. Por tanto, cualquiera de los tipos de los ciclos hasta ahora estudiados cumplen esa labor. En el siguiente ejemplo se analizará un algoritmo para llenar una matriz con una cantidad de filas distinta a la de las columnas. ¿Ya? De ahí sale el algoritmo. Si se dan cuenta, es fila y columna. ¿Ya? Filas 3, columnas
4. Ya, y aquí deben haberlo puesto en vez de ocupar variables porque tienen que haberle salido que no podía. Pues eso lo pusieron en números. Pero se puede hacer por la variable tal como mostró José. ¿Ya? Entonces acá va asignando y va recorriendo todas. ¿Ya? Veámoslo esto. Esto se ve bien acá en la presentación. Veámoslo en el PCIN. Definir matriz, filas, calls, F, No es. como entero. Y acá filas le vamos a asignar el valor 3. Calls le vamos a asignar valor 4. Dimensión, matriz, y acá no, me va a salir el error, pero estaba en las preferencias, si no me equivoco, del PCIN. Acá en opciones del lenguaje, José, aquí era que tú lo modificabas. Sí, opciones de lenguaje. Y acá en personalizar, tenemos que permitir el de las... Utilizar variables para dimensionar las reglas. Aquí, este que está acá. Ya. Entonces ahora sí podemos usar fila y columna para darle el tamaño. Ya. Entonces, para... Oh, qué desgracia. Ya. Al final me demoré más. F, que es 0, hasta filas menos 1, a partir de las filas. Igual por el tema del índice, ya. Con paso 1 a 0. Y acá otra vez, para C le asignamos en este caso también desde 0 hasta calls menos 1. Recuerden que parten en 0 con paso 1 hacer ya. Y acá escribir ingrese valor para índice. Para índice, sí, para índice acá F, que vamos a manejarlo con FC los índices, coma, sí, F, coma, en columna aquí me quedó mal. Quedó mal acá. ¿Y por qué me quedó mal? Ah, no, sí está bien. En columna. Hay una comilla después de índice, por eso. Claro. Índice F, acá iría la comilla, para que tenga sentido. Y no iría esta coma. Aquí esta comilla me está matando mi...
Ya, mejor lo vamos a dejar así. A ver, y si... No, definitivamente no se llevan bien. Lo vamos a dejar así. Columna C. Y acá vamos a encadenar. Entonces, leer. Y acá sería matriz. Fila columna. ¿Recuerdan eso? Ya. Acá solamente va a leer, pero no va a mostrar. Entonces sería interesante mostrar. Matriz C. Ya, entonces acá ahí sería. Sí. Acá me falta una coma. Aquí me falta una coma. Sí. Ya, matriz F. Y acá tengo que concatenarlo con el Madrid. Y ese sería el valor, como para recordar los valores. Y escribir. Ya, veamos. Es de 3 por 4. Ya, a ver. 12, 13, 14, 15. Entonces sería 22, 3, 24, 25. 32, 22, 34, 35. Y ahí están los valores de la matriz almacenados. ¿Se dieron cuenta? Es un poquito más completo del que se veía en la diapo para poder mostrarlo la asignación, que aquí nosotros recorrimos el for para asignar primero y luego acá hicimos otro para mostrar la matriz. Entonces aquí se mostró los índices, que para el 00 el valor que se guardó fue 12, al 01 el 13, así 14, 15. Después 22, 23, 24, 25, después 32, 33, 34, 35. ¿Ya? Así se fueron guardando los valores, después recorrí la matriz leyendo con los índices, obtuve el valor, como se vio acá. Con los índices obtuve el valor dentro de dos for. Continuemos con la presentación. Lectura. Bueno, justo les mostré la lectura ya en el ejemplo. Primero escribimos y después leímos. ¿Ya? Se hace para la lectura, se hace, bueno, el valor de índice en la matriz F y coma. Es decir, aquí se agrega otro for, el mismo que ocupamos en el ejemplo anterior, pero este es para leer. ¿Ya? Es bastante similar a lo que yo armé en la matriz que les mostré. ¿Ya? Acá el despliegue de datos de una matriz por fila y columna
acá es para, dentro del primer ciclo para, se va mostrando un lado al otro, después se pueden escribir, terminando ese ciclo para que funcione como un salto de línea. Entonces, así va a desplegar hacia el lado y después te va a mostrar así como un cuadradito y va a mostrar los valores así como en la matriz cuadrada. ¿Ya? No los vamos a escribir por el tema del tiempo, porque si no nos estamos poniendo mucho tiempo, pero ahí lo pueden copiar si quieren al ejercicio. Yo después lo que hice acá en el PC Incho lo voy a pegar acá en el Discord, ¿no? Para que así trabajen menos y puedan hacer esa otra copia. Ya, las búsquedas, en ocasiones se requiere buscar un dato específico dentro de una matriz. Dado que se deben revisar todos los datos, la mejor alternativa es validar dato a dato por medio de un ciclo anidado. ¿Ya? El siguiente ejemplo se ocupó de un ciclo repetir hasta a fin de validar su sintaxis de forma de definir condiciones de término. Aquí uso un repetir hasta, ¿ya? Lo normal en todo caso es usar el ciclo del otro, el para, ¿ya? Es más, porque acá hay que hacer algunas validaciones previas. Por ejemplo, acá el índice de la repetir hasta tú tienes que inicializarlo antes para que se ejecute una vez. Acá también. Bueno, en el para también tú lo haces, pero dentro de una sola línea. ¿Ya? Tienes que fijarte de las condiciones de término. De acá hasta que j sea igual a 3. ¿Ya? Entonces tienes que fijar que haya aquí se incremente para que llegue a esta condición de término y acá se incremente para que llegue a esta condición de término. En el ciclo para, eso viene incluido, porque es desde el ciclo para incluye el término, ¿sí? Todo el intervalo. ¿Ya? Así que recomiendo usar el ciclo para, a no ser que ustedes necesiten hacer alguna operación particular que el for los pueda interrumpir, pero yo no veo el motivo por el cual no puedan hacerlo con un for, así con un para. ¿Ya? Esto sirve para ejercitar, para mantener, digamos, el uso de las distintas formas, pero yo, por ejemplo, acá se ocupa un mientras, ¿ya? Acá para la condición de inicio, para mostrar, aquí se está mostrando que se pueden utilizar mientras, que se puede utilizar un repetir hasta, ¿ya? Para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque son bucles, son repetitivos, son iteraciones en un marco definido más encima, porque tú que ya tienes previamente el valor de la matriz, entonces hay un rango definido. Entonces tú con el ciclo para, con el repetir hasta o con el mientras, tú puedes lograr lo mismo. La ventaja del para es que es más compacto, entonces escribes menos y tienes que preocuparte de menos porque en una línea tú ves todo. ¿Ya? Pero hay veces que puede ser más fácil usar un mientras o un repetir hasta. ¿Ya? Ahí sigue el tema de la continuación, pues si quieren después, cuando revisen la presentación, copiarlo, así escribirlo en el PCIN, no se va a demorar mucho, un poquito. De hecho, yo también he hecho lo mismo, he agarrado, copiado en el PCIN. Les sirve de ejercicio, háganlo, se lo recomiendo, y para que así puedan ir viendo las distintas formas. ¿Ya? Acá, esto que está aquí es el for, ¿ya? Son dos for anidados, ¿ya? En el algoritmo. Que es este que está aquí, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque aquí hay dos for. Aquí primero hubo un mientras, terminó el mientras, hubieron dos mientras, y luego hubieron dos for. Acá hubieron dos mientras que están acá, y aquí están los dos for. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar el PCIN,
que si nosotros, ¿se acuerdan que les mostré que si uno iba acá a los gráficos, me salía los ciclos? Y acá se ven que hay dos for, uno dentro de otro, y también hay dos for. Ustedes también pueden escribir código así, si les acomoda, desde los diagramas de flujo, con estas herramientas de acá, y las van arrastrando, y pueden ir haciendo el algoritmo. Por ejemplo, si quieren ver y modificar, y se va a modificar el de acá. Por ejemplo, aquí vamos a agregar una salida. ¿Ya? Aquí. Y vamos a escribir final de algoritmo. Lo único malo que aquí, a mí, particularmente, no sé si por el tema del Mac, me sale todo en mayúscula. Ya. Final del algoritmo. Entonces yo voy a guardar esto con un enter. Voy a guardar. Voy a cerrar acá. Y si dan cuenta, me lo escribió. Aquí lo voy a cancelar. Escribir final del algoritmo. Solo que no me... hay que, las comillas también hay que agregarlas dentro, aunque uno lo haga dentro del escribir, también uno debe escribirlo con comillas para que acá lo pase con comillas. Y ahí se dan cuenta de que yo desde acá, desde la parte gráfica, yo escribí al mismo algoritmo que estaba modificando. Entonces ustedes, si tienen alguna duda, por ejemplo, ahora con esta herramienta pueden ocuparlo acá. Ya no lo voy a hacer, sí, pero es como para mientras están aprendiendo los algoritmos. También pueden modificar los índices acá, pueden ir editando y el código se va a ir modificando también acá, por ejemplo, que eso no se lo había mostrado. ¿Ya? Así que vamos a volver a la presentación. Y sería todo por hoy desde el punto de vista de las matrices. ¿Ya? A ver si me quedaste. Hay un tema que también quedó pendiente, que hay un bonus de la clase que habla de GitHub. ¿Ya? Hay un documento que está asociado a la clase, que no está asociado a la presentación, que habla de GitHub. Si no me equivoco, lo tengo acá. Aquí está. Está aquí. Ya. Que es un documento anexo que ustedes tienen en su plataforma, ¿ya? Y que habla más o menos de la historia de GitHub, y que es un sitio web, y que todo nació de Git, que es el sistema de control de versiones. ¿Ya? GitHub es un sitio, que es un repositorio, que almacena repositorios, un sistema que almacena repositorios que ocupan Git como sistema de control de versiones. Es un software, es un sistema de control de versiones. ¿Ya? La idea es que ustedes se creen una cuenta en GitHub, ¿ya? Ingresen, acá explican más o menos cómo uno va ingresando y pueden crear su primer repositorio, ¿ya? Ustedes pueden ser público o privado, pero para poder compartirlo en el curso deben ser públicos, ¿ya? Para que los podamos ver y compartir entre todos. Más adelante los trabajos van a necesitar que estén en GitHub, entonces lo vamos a ir haciendo así, ¿ya? Ahí sale cómo activarlo y activarlo con Eclipse. No hemos pasado la clase donde vemos los entornos de desarrollo y donde se ve la instalación de Eclipse, o por lo menos se nombra, pero para que lo tengan, por lo menos vayan avanzando hasta el momento con la creación de la cuenta y bueno, y si alguno quiere curiosear con el tema del Eclipse, si se quieren descargar el Eclipse, descarguen la versión que es para Java EE, ¿ya? Y esa la instalan si quieren ir jugando por mientras con el Eclipse, porque es la herramienta que vamos a utilizar para Java, ¿ya? Así que eso como para nombrar del tema de GitHub. ¿Alguna duda sobre la...? Bueno, por favor hagan todas las consultas sobre
el tema de bidimensional, que son las matrices, los arreglos bidimensionales, me dio un poco de risa porque yo creo que claramente debe haber alguna duda. Así que, por favor, háganla ahora, porque después le tengo que dar el pase a José Luis, que le tomé 1 hora de su tiempo. Profe, consulta. Sí. En el para, cuando se ejecuta lo que es el diagrama de flujo, después ahí en el código que tiene desaparece con paso 1. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo eso? Acá en el diagrama de flujo desaparece No, con paso en 1. en el código. Si leen el código, ahí igual desapareció con paso 1. O cuando cuando lo guardo en PNG, igual me lo desaparece. Claro, lo que pasa es que por defecto el paso es 1. ¿Ya? Entonces él lo toma por defecto. Si nosotros lo agregamos acá, según la estructura del for, del para, ¿qué me sale en la estructura? Esto debería ser el paso. Entonces si nosotros agregamos paso 1, a lo mejor me lo escribe. A ver. No me lo agregó. Pero eso debería haber sido el paso. Tienes razón, ¿eh? Hay una... A ver si con paso 2 lo escribe. Veamos. Claro, porque acá borra el paso. Debe ser hasta el paso. Y esta es la variable y este debe ser el paso. A ver si fuera paso 2. Ahí sí lo agregó. Ya. Entonces paso 1 por defecto. Sí, incluso si se lo quita, Carlos, funciona. Si le quitas paso 1, bueno, si le quitas el compaso, te lo toma por defecto 1. Sí. Te va a ejecutar el algoritmo. Sí, acá si ejecutamos, vamos a ejecutar, lo ejecuta porque por defecto es 1. Ahí lo confirmamos en todo caso cuando agregamos el 2, que después lo agrego. Me fui en la ola. Está acá. ¿Dónde se fue? No, eso no. Ese tampoco. Parece que me lo eché. Bueno, cosas que pasan. algo me eché de por medio. Me traicionó. No me lo mostró. Ya era más fácil correr de nuevo. Bueno. Y ahí está la ejecución del algoritmo. Como ves, recorre todos los ciclos, todo, a pesar de haber borrado acá, por ejemplo, en los últimos, los for, todo haber borrado los... Bueno, de hecho ninguno está con paso 1. Pero esto es el PCIN, porque es obligatorio en los otros lenguajes, el incremento, ¿ya? Así que para que lo tengan claro, el incremento, háganlo con el paso, porque en Java, por ejemplo, va a ir con incremento, a no ser que sea un for each, pero eso es otra cosa, es otra estructura for. Este for, que es el para, va con paso, ¿ya? Paulina, tú habías preguntado, ¿cierto? Sí, quedó ya, claro. Quedó claro, buenísimo. Consultas por ahí, aprovechen de preguntar. Yo quiero hacer una consulta. Respecto al PCIN, ¿cuál era la opción que se marcaba en las opciones de lenguaje? Para que me permita poner las variables. Sí. Ya, eso, vamos aquí en el PCIN, en donde era configurar, variable para dimensionar arreglo. Acá, opciones del lenguaje. Sí. En configurar opciones del lenguaje, tú
antes salía, estábamos en estricto, entonces tú vas a personalizar, está seleccionado estricto, después como lo modifiqué, cambió a personalizado, y acá está la opción de permitir utilizar variables para dimensionar arreglos. Pero esto lo subió José en todo caso al Discord. ¿Ya? Hay que seleccionar permitir utilizar variables para dimensionar arreglos. Esa. Sí, esa. Ya, esa. perfecto. Eso era, gracias. De nada. ¿Y de los arrays de acá, bidimensionales? Sí, son matrices. Yo he visto matrices, he trabajado con matrices, pero no lo había visto nunca en desarrollo de software, en algoritmo, digamos. Sí, hay que estudiarlo, hay que practicarlo. Me imagino que el ejercicio grupal que viene de esto tendrá que ser un desarrollo más o menos parecido, ¿no? No lo miré. Aquí voy a mentir. El ejercicio grupal está bastante trabajoso. No difícil, sino trabajoso. Hay que hacer bastante cosas, bastante pasos. Ya, ahí hay que verlo y asociarlo. Acá, por ejemplo, ven los índices, que acá asignamos de uno en uno los índices. Es decir, siempre con los dos índices, fila columna. No, ese era el de unidimensional. Y aquí estamos en nuestra supermatriz. ¿Dudas? Profe, en este ejercicio, como facultativo, usar con paso 1, con paso 2, da el mismo resultado si uno no lo usa. No, O sea, es por este ejercicio. No, el con paso 1 se puede omitir, pero si fuera paso 2 no lo puedes omitir para el PCInt, pero siempre debe ir con paso. Eso debes acostumbrarlo porque en Java siempre debe ir el incremento, ¿ya? Porque si no, no incrementa. No es que asuma que incrementa en 1. Aquí el PCInt está asumiendo que incrementa en 1 al no poner el compaso. Igual si fuera paso 1, o sea, saldría error en la verificación. No te sale acá, sí. Si te das cuenta, está sin el compaso 1 y no hay error en la verificación y el algoritmo se ejecutó porque desapareció. Acá el compaso desapareció cuando yo lo escribí desde el diagrama de flujo, porque yo lo había escrito, pero el diagrama de flujo como, al 1 lo ignora. Entonces él me sobreescribió profesor, ciclo for. ¿Sí? Para entender mejor, sin palabras simples, ¿qué es cada paso? ¿Cómo se define cada paso? El paso del incremento es el número, el valor del incremento, es decir, el valor en que aumenta la variable. Por ejemplo, si yo pongo con paso 2, significa que f, en este caso, va a aumentar de 2 en 2. De hecho, lo ocupamos antes, el incremento. Si lo ocupamos si pongo con paso 3, significa que va a ser de 3 en 3. Por ejemplo, sería 0 más 3, después sería el 3, y el siguiente sería 1, 0, 3, y así va aumentando. En vez de 1, en vez del siguiente ser 1, sería el siguiente 3, 9, 6, 9, así sucesivamente. Muchas gracias. Ahí que... Si quiere, busca también los ejercicios donde explicábamos cómo tener los números pares y los números impares. Sí, porque ahí se ocupó precisamente un cambio en el incremento. Parece que yo me perdí unas clases claves. Por eso estoy... Hay que verlas. Están los videos grabados, ¿ya? Están los videos grabados y los mismos ejercicios que yo haga en la clase, tú escríbelos, repásalos, vale la pena. Yo voy a copiar este. Bueno, espérate. Lo borré. Ya no hay nada. Ya no hay nada. No, sí está aquí. Pero antes de este voy a agregarle el compaso para que no se vaya sin el compaso, porque es importante que vaya con el incremento. ¿Ya? Antes de subirlo al Discord. El incremento debe ir, ¿ya?
porque en Java no se asume, Java no asume que el incremento es 1 por defecto. Yo creo que ¿No? eso es lo que no estamos familiarizados con el lenguaje y eso. Claro, por eso es que acá yo hago hincapié en que debe ser eso, porque después más adelante cuando tomen Java, van a ver que es menos verboso. De hecho, el ciclo for en Java se lo mostró el otro día José Luis, es muy cortito. ¿Ya? Y ya falta poco, esta semana vamos a partir con Java, entonces es bueno que vayan siempre con esto, vean que este es el incremento, el compaso es el incremento, el valor que se va a utilizar para incrementar la variable del ciclo para. No se olviden de eso. ¿Ya? Es el contador que utilizaban para los otros ciclos. Claro, es como iban aumentando. El más uno, más uno, más uno en los otros. Ese es el incremento. Acá lo voy a copiar en el Discord. A ver, vamos a pasarlo para acá. Ups, acá. Ya. Ahí lo copié en el Discord. Esta vez sí le apunté al chat que era. Así que, bien. Lo borré otra vez. Ya, ahí está. Chicos, ¿dudas para pasar a José Luis? Para que alcancen a hacer el ejercicio grupal. Pero igual, si queda alguna duda que no entendieron, háganla al tiro para luego pasar a eso. Parece que andamos mejor. Ya, José Luis, te doy el paso. Voy a dejar de grabar. Ya, primero voy a dejar de compartir. Y ahora voy a dejar, voy a dejar de grabar para que pasemos a la clase práctica, para que hagan los ejercicios. Ya, así que aquí voy a detener la grabación.